¿Cómo están? Dios les bendiga. Es bueno poder saludarles, esperando que se encuentren bien, disfrutando de la familia, disfrutando de la vida que el Señor nos permite vivir y saber que Él tiene su voluntad cada día para nosotros. Hoy quería compartir con ustedes un pasaje, un versículo, en realidad que se encuentra en Lucas capítulo 11. Un solo versículo allí en el capítulo 11, el versículo 1, que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Me llamó poderosamente la atención este versículo. No que el Señor oraba, por supuesto, porque uno puede ver en los evangelios que el Señor dedicaba mucho tiempo de su vida en oración, pero sino que lo que me llamó poderosamente la atención es justamente lo que pidió este discípulo, la inquietud que tenía este discípulo, en realidad que tenían todos los discípulos, porque él fue representando a todo el grupo, y diciéndole: Señor, enséñanos a orar. Me llamó poderosamente la atención porque seguramente que estos hombres habían estado hablando ya, que los discípulos habían estado hablando sobre la vida de oración del Señor Jesús y que les llamaba la atención a cada uno. Y la vida de oración del Señor provocó esta inquietud de tal manera que ellos fueron a decirle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y yo pensaba, no, el Señor no le enseñó a orar a sus discípulos hasta este momento. ¿Entienden lo que digo? Porque nosotros, viste, cuando alguien se convierte enseguida, en nuestra iglesia tenemos un curso que tiene que ver con los primeros pasos en la vida cristiana, y una de las cosas que hacemos es justamente, uno de los temas es la oración, y le enseñamos allí la importancia de la oración y le animamos a orar. Bueno, la Biblia también nos exhorta en cuanto a la oración, nos anima en cuanto a la oración. Pero creo que una cosa muy importante que puede ver en este pasaje es lo que impacta el ejemplo de una vida de oración. En este caso, el ejemplo del Señor, ¿verdad? El ejemplo del Señor. Un ejemplo maravilloso. Uno de los ejemplos más grandes quizás que encontramos en la Biblia, aunque hay otros, ¿verdad? La vida de Pablo, y podemos hacer una lista de hombres de oración, Josué, Samuel, pero ¿sabes qué? La vida de oración del Señor impactó. Cuando uno mira la vida de oración del Señor, no solo se da cuenta por qué impactó la vida de los discípulos, porque para el Señor la oración era algo muy especial. Y yo quiero compartir tres cosas con vos que puedo ver a lo largo de la historia del Señor lo que era la vida de oración para Él. La primera cosa, allí en Marcos capítulo 1, si vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35, vamos a encontrar allí que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren qué lindo, levantándose muy de mañana, siendo todavía muy oscuro, dice. Lo que está diciendo que era muy temprano. Lo que está diciendo que el Señor apenas se levantó, salió a un lugar desierto para tener su tiempo a solas con el Padre. Y pensaba en esto, ¿no? ¿Qué era la vida de oración para el Señor? Y lo primero que vemos sobre la base de este versículo es que la vida de oración para el Señor era una prioridad. Él no era que oraba como una responsabilidad como creyente. Él planeaba su tiempo de oración y por eso invertía su tiempo
como la primer cosa que hacía durante la mañana. Es más, planificaba, o sea, se levantaba para orar. Antes que nada, antes que desayunar, él oraba. Para el Señor la vida de oración era una prioridad. Alguien dijo que la oración tiene la virtud de hacer a Dios, escuchen bien, parte de los asuntos de los hombres. ¿Sí? La oración tiene la virtud de hacer a Dios parte de los asuntos de los hombres, o involucrar a Dios en los asuntos de los hombres. Y es interesante porque la oración temprana, la oración como prioridad, hace posible esto, que Dios se involucre en nuestros asuntos diarios. Necesitamos siempre de Dios, ¿verdad? Cada día que empezamos, cada día que emprendemos, necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios obre, necesitamos el obrar de Dios para nosotros en una forma personal, para nuestra familia. Y qué lindo que es comenzar el día de esta manera, ¿verdad? Teniendo la oración como una prioridad, nos hace bien. Alguien dijo que la oración es el ejercicio más sublime para el alma de los hombres. La oración, el ejercicio más sublime para las almas de los hombres. Tratando de hacernos entender que la oración es lo que nos da la fuerza en nuestra vida espiritual. ¿Viste? Es como el ejercicio físico, ¿no? Nos preparamos, nos ejercitamos porque queremos estar bien físicamente, queremos rendir en nuestro día, en nuestra vida. También la oración nos prepara, nos ejercita, nos fortalece para enfrentar la vida, para enfrentar el día cotidiano. Necesitamos de las fuerzas de Dios, necesitamos del obrar de Dios, necesitamos que Dios se involucre en nuestros asuntos y nos guíe en todas aquellas cosas que tenemos que hacer. Qué importante que es tener la oración como una prioridad en nuestra vida. El Señor tenía la oración como una prioridad en su vida. La segunda cosa que pensaba y quería compartir con ustedes que era la oración para el Señor, allí en Lucas capítulo 6, miren, versículo, a ver si lo encuentro, capítulo 6 de Lucas, versículo, esperen un cachito, aquí estoy, Lucas, aquí estamos, Lucas 6, versículo 12 y 13, miren lo que dice conmigo allí. Dice el versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Miren, en aquellos días, en esos días específicamente, el Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y después dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué bárbaro. Dice que el Señor pasó la noche orando. Pasó la noche orando. Porque para el Señor, ¿para qué? Para levantarse al otro día y escoger a sus 12 discípulos. Muchos seguían al Señor, pero el Señor iba a escoger a 12. Y así hace una lista, ¿verdad? Pero es importante, porque el Señor pasó la noche orando para levantarse al otro día y tomar esta decisión. Por lo tanto, no solamente para el Señor la oración era una prioridad, sino que era un principio para la acción. ¿Entienden lo que digo? Era un principio para la acción. Él iba a hacer algo muy importante. Iba a escoger 12 hombres, a los cuales se iba a usar para revolucionar el mundo entero. Necesitaba la guía del Padre. Necesitaba que el Padre le guiara en esta decisión que iba a tomar.
Ahora, ¿sabes qué? Él pasó la noche orando, mostrando que la oración era un principio para la acción. Lo que él iba a hacer era tan importante que requería de oración. Ahora, ¿sabes? Qué importante que es tomar este desafío también en nuestra vida. Que la oración se torne para nosotros en un principio para la acción. Lo que vamos a hacer en el día, ponerlo en las manos de Dios. Poner nuestra vida, poner nuestras decisiones, para que Dios nos ayude a hacerlo mejor, ¿no? Ya sea en el trabajo, en diferentes circunstancias, ¿verdad? Quizás hablar con un hermano que hemos tenido problemas, alguien que ha tenido un conflicto con nosotros, poder aclararlo. Necesitamos la guía de Dios para que Dios nos ayude a tratar los asuntos a veces que tienen que ver con nuestra familia, cosas que tenemos que corregir, mejorar como familia, en nuestro ministerio. Es muy importante el orar a Dios y tener la oración como ese principio para la acción. Antes de hacer voy a orar para que Dios me guíe, para que Dios me muestre su voluntad en esto o aquello que voy a hacer. Nosotros tenemos 5 hijos y siempre que salíamos a diferentes lugares, en nuestro auto, antes de salir, orábamos y le pedíamos a Dios los cuidados de Dios, para que Dios nos cuidara durante el viaje, que no sufriéramos ningún accidente, bueno, que Dios nos protegiera. Ahora mis hijos ya están grandes y hace un par de años cuando fui a visitar a uno de mis hijos que vive en Paraguay, estábamos allí emocionados, compartiendo con él. Una tarde salimos con él a hacer unas compras y subimos a su auto y yo hablando allí, contándole cosas, y él estaba allí parado en el auto y de repente me dijo: "Pa, vamos a orar". Sí, hijo. Y oramos para que Dios nos protegiera durante el viaje. Y yo pensaba, ¿no? Quizás yo ya no hago eso tan frecuentemente como lo hacía antes, de orar, antes de salir de viaje. Subo a mi auto y salgo. Pero qué bueno que es, ¿no? Y yo daba gracias a Dios, porque Dios puso en el corazón de mi hijo hoy entender que era importante la oración antes de la acción, que era importante buscar el obrar de Dios para que guarde nuestras vidas y nos guíe en aquello que vamos a hacer. La oración para el Señor era un principio para la acción. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así es, debería ser para nosotros en nuestra vida. Cada cosa que vamos a hacer, buscarle a Él en oración. ¿Se acuerdan esa definición? La oración tiene la virtud de hacer a Dios parte de los asuntos de los hombres. Dios quiere intervenir en nuestros asuntos, en nuestra vida, quiere estar allí y espera que nosotros nos dispongamos y le pidamos a Él que obre en cada cosa que vamos a hacer, en cada decisión que vamos a tomar, grande o pequeña, porque decimos, el Señor oró, iba a escoger a los 12, un ministerio, iban a hacer un ministerio fabuloso, necesitaba de que Dios lo guiara, pero si el Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Nosotros no solo necesitamos en las grandes decisiones, sino también en las pequeñas, en cada etapa de nuestra vida, en cada cosa que vamos a hacer, necesitamos depender de Dios. Cuando la oración es parte de nuestra vida, cuando la oración comienza a producir en nosotros esa necesidad que el Señor tenía o que el Señor nos muestra en su vida, se torna para nosotros en ese principio para la acción.
Qué lindo, ¿no? Ver el ejemplo del Señor. Con razón que los discípulos le buscaron, diciéndole, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Porque ellos vieron que la oración era una prioridad en su vida. Él se levantaba muy temprano. Él no iba allí pensando, tengo que orar antes de salir. Él planeaba la oración y se levantaba más temprano, porque sabía que necesitaba tener un tiempo a solas con el Padre, una intimidad con Dios que cada uno de los hijos de Dios necesitamos tener. Él oraba a Dios, no porque tenía temor de tomar decisiones, porque era Dios, porque Él sabía todas las cosas, pero sin embargo, Él iba allí mostrando la importancia de hacer de la oración no solamente una prioridad, sino también un principio para la acción. Todo lo que voy a hacer, ponerlo en las manos de Dios. Y uno más, el último. Así en Mateo, miren, Mateo, esperen que lo anoté aquí y se me está yendo el versículo, pero Mateo capítulo, aquí estamos, Mateo capítulo 14, versículo 23, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mire qué interesante, despedida la multitud. Y cuando uno piensa en lo que era la vida del Señor, las actividades que tenía durante el día, se da cuenta que el Señor tenía mucho para hacer. De tal forma que Él se quedó aquí en esta oportunidad hasta lo último, mandó a sus discípulos en las barcas y se quedó allí para despedir la multitud. Pero es interesante porque dice que cuando despidió a la multitud después, ¿qué hizo? Se puso a orar, oraba. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es ver al Señor allí mostrándonos un ejemplo más acerca de la vida de oración y mostrándonos en ese ejemplo lo que era para Él la vida de oración. Y yo veo aquí que la vida de oración para el Señor era un premio. El tiempo de oración para el Señor era un premio. Después de la rutina del día, de todo lo que uno tiene que hacer, después de cumplir todas nuestras responsabilidades, después de atender todas las necesidades, después de suplir las necesidades de los demás, ¿verdad? Quizá de nuestra familia, de nuestros hijos, el trabajo, las cosas que tenemos para hacer, gastar un tiempo de oración como un premio, un descanso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Saben? Viste que a veces cuando termina el día queremos volver a casa, sentarnos allí calentitos en nuestra casa, estos días de frío, ¿no? Tomando unos matecitos, algunos cafés, no sé lo que toman ustedes, pero tomar unos mates o un cafecito bien caliente con algunas galletitas allí, tranquilito, despejando nuestra mente. Es un pequeño premio que queremos. O como los domingos a veces queremos comernos un asadito, decimos, bueno, trabajamos toda la semana, nos esforzamos mucho, qué lindo es poder el domingo, asadito allí como todo argentino, ¿verdad? Y disfrutar de eso como un premio. Nos damos pequeños premios en nuestra vida, ¿no? ¿Sabes? La oración es un premio. La oración es algo en que debemos disfrutar. El Señor disfrutaba, ¿entienden?, de la oración. No era una obligación. Uy, no oré, voy a tener que orar porque yo soy un cristiano. No. El Señor no hacía así. El Señor entendía que la oración era algo que le llenaba, que le satisfacía. Era algo que necesitaba hacer. Era algo que disfrutaba, le producía a él un disfrute muy especial. Y es ese ejemplo
que impactó la vida de los discípulos. Es ese ejemplo que llamó la atención a la vida de los discípulos y fueron allí a buscar al Señor y decirle: Señor, enséñanos a orar. Qué bárbaro, ¿verdad? Quizás si uno tuviera la oportunidad que tuvieron los discípulos de estar con el Señor, ¿qué le pedirían? Ayúdanos a ser popular. Señor, ayúdanos a ser grandes predicadores, a hacer un gran ministerio. Señor, enséñanos a orar, la cosa más grande que los discípulos entendieron que podían pedirle a un Dios que ora, a un ser santo que ora. Y es maravilloso entender que la oración es tan importante y necesaria en nuestra vida, a través del ejemplo del Señor. ¿Qué debemos hacer con este ejemplo? Considerarlo y considerar nuestra vida de oración. Y pensar qué es para mí. Bueno, ¿qué era para el Señor? Y lo de que debería ser para mí, ¿verdad? Para el Señor la oración era una prioridad, recordad, una prioridad. Él lo planeaba, se levantaba temprano, sabiendo que era importante ese tiempo de oración. La oración para el Señor era un principio para la acción. Cada decisión que él iba a tomar, no la tomaba sin antes orar. Si el Señor lo hacía, cuánto más nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero una más, la oración para el Señor era un premio. Él disfrutaba de la oración. La oración es algo que debe llenar nuestra alma. Recordad, es el ejercicio más sublime para el alma del hombre. La oración es algo que debe llenarnos y satisfacernos. No es una obligación, es una necesidad. Y es algo vital e importante. Así que te animo, hermano, a que puedas considerar tu vida de oración. Me exhorto a mí mismo a considerar mi vida de oración y a pensar qué es la oración para mí. Debería ser lo que era para el Señor. Porque, ¿sabes? Un gran hombre de Dios que escribió un libro que se llama El predicador y la oración, definiendo o hablando acerca de la oración y la importancia de la oración en la iglesia, dice: lo que la iglesia necesita, escucha bien, hoy día no es más y mejores mecanismos o nuevas organizaciones o más y modernos métodos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo puede usar, hombres de oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. Él no desciende sobre mecanismos, sino sobre hombres. Él no unge planes, sino hombres de oración. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y que podamos tomar este ejemplo y que podamos tomar este desafío y este versículo como un desafío en nuestras vidas. Lo que era la oración para el Señor. Recordá bien, era un principio, la oración era una prioridad, era un principio para la acción, pero también era un premio. ¿Cómo es en tu vida? Que Dios bendiga su palabra.